Historia del calzado, origen y evolución. La historia del calzado es mucho más importante de lo que pueda parecer. Es difícil imaginar cómo sería nuestra vida sin esta prenda que nos protege los pies. Historia del zapato. La documentación más antigua conocida alusiva al calzado tiene más de 15.000 años. Se trata de unas pinturas rupestres halladas en una primitiva cueva. De forma esquemática, aparecen hombres con una especie de botines y una mujer que calza algo parecido a unas botas de piel. Por tanto, se puede afirmar que quien inventó el calzado fue el hombre prehistórico. Y respecto a cuándo se inventó el zapato, es imposible saber con exactitud, pero como mínimo hace 15.000 años. Origen del zapato. Podríamos afirmar que el origen del calzado comenzó con la sandalia. En el antiguo Egipto se confeccionaban con paja trenzada o láminas de hojas de palmera. Era de uso masculino, del que estaban excluidas mujeres y esclavos. Su uso era ceremonial, ya que la tendencia a ir descalzo perduró durante muchos siglos en la historia. En esos casos, el faraón o cualquier alto dignatario caminaba seguido por un servidor que llevaba las zapatillas de su señor en una bandeja. Así se muestra en una paleta de piedra de maquillaje donde se ve a un faraón del 3000 a.C., seguido de su chambelán de las zapatillas, uno de los cargos protocolarios más antiguos conocidos. También fue signo externo de éxito y de victoria sobre los enemigos. En Egipto, las sandalias del faraón llevaban pintados los rostros de los enemigos vencidos en la suela en las ceremonias oficiales. Las sandalias dejaron de ser artículo de lujo en Mesopotamia, cuna de la civilización sumeria, donde fue el calzado por antonomasia. Sobre ella recayeron los imperativos de la moda. Hay que decir que la moda es siempre una contradicción de lo útil, una especie de impulso artístico que suele desvirtuar la tendencia lógica hacia lo práctico y se pierde en perifollos y adornos. Evolución del calzado. Respecto a cómo ha sido la evolución de los zapatos, ya en la antigua Grecia, Homero describe a los héroes calzando lujosas sandalias. Un poco más adelante, el historiador y geógrafo griego Pausanias asegura que solo los dioses deben calzar sandalias doradas. Mientras tanto, en la antigua Persia se imponía el calzado flexible, la persakai, calzado cómodo para mujeres y ancianos. Se conocía el borsegui o zapato de casa o calzado de viaje, así como las botas lazadas llamadas endromides. Algunos diseños de calzados pueden ser considerados casi un elemento de tortura. Al pensador chino Confucio se le ocurrió decir hace 25 siglos que la mujer debe imitar al andar el ondear flexible del sauce. Con este fin, en la antigua China se le impuso a la mujer la reducción del tamaño del pie hasta 1/3 de su desarrollo natural para conseguir lo que ellos llaman la flor de loto, ideal de sensualidad y elegancia. Toda una barbaridad. Los ciudadanos del Imperio Romano llevaban sandalias en casa
la solae, o simples suelas de cuero unidas al pie mediante correas y sujetas con lazo y cintajos. El calzado solía combinar con el atuendo. Por ejemplo, con la toga se usaba el calceus, o especie de borsegui, de empeine recortado en varias tiras de cuero que se anudaban sobre el tobillo, que suele encontrarse en la mayoría de las estatuas. Los patricios calzaban el mulleus de cuero rojo, anudado en la pantorrilla, con su media luna decorativa sobre el cuello del pie. En el siglo III, las mujeres pudientes de la antigua Roma lucían lujosos calzados en los que no faltaba las perlas y las piedras preciosas. En la Roma clásica, el zapato rojo en la mujer era propio de las cortesanas, hasta que el emperador Aureliano decidió llevarlos él, decisión que afectaría luego al sumo pontífice. De ahí que los papas calzaran babuchas coloradas. Pero todo esto era un calzado abierto. No podríamos llamarlo zapato. El zapato comenzó su larga evolución a finales del siglo IV y fue consolidándose en el mundo bizantino tras la caída de Roma. Nacieron los zapatos cerrados y las chinelas de cuero marrón oscuro o negro. Entre los siglos 7 al 10, el calzado occidental se transformó. Son célebres por su elegancia los zapatos de Carlomagno. La Edad Media impuso nuevos derroteros. Triunfa el zapato en punta curva. Moda sorprendente por lo poco práctico que resultaba, sobre todo cuando empezó a exagerarse. Surgió el zapato de punta retorcida como definitivo de clase social. Mientras más centímetro medía la punta, mayor prestigio social denotaba quien lo calzaba. Se llegó al absurdo, de modo que a menudo era imposible caminar con tales artefactos. Pero en vez de renunciar a tan absurdo aditamento, lo que se hizo fue sujetar la punta a la rodilla mediante una cadenita. Aquella moda repercutía negativamente en el rendimiento de los caballeros. Hay que tener en cuenta que a principios del XIV había zapatos cuya punta alcanzaba el medio metro y cuyo usuario tropezaba con sus propios pies. A esta moda ridícula siguió otra igualmente absurda. Al zapato alargado y puntiagudo siguió el zapato corto y muy ancho, o zapato morro de vaca, o zapato pata de oso. Una moda de origen español revolucionó el calzado a finales de la Edad Media, la de los chapines, moda que triunfó en Venecia y Florencia, donde hicieron furor los zapatos de plataforma, de madera ligera forrados de tisú o cuero. Para caminar sobre este zapato femenino se requería el apoyo de un galán o de una sirvienta. Las caídas eran peligrosas y se vio un gran número de mujeres tullidas por haber caído de lo alto de sus chapines que alcanzaba los 20 centímetros de altura. En muchas ocasiones el calzado era fuente de problemas. Estrenarlos suponía una tortura en una época en la que no existía la idea de zapato a medida. En la Edad Media, este trabajo se confiaba a un criado.
encargado de llevar los zapatos nuevos durante una temporada para que tomaran la forma del pie. Además, existía la idea de que estrenar algo nuevo era cosa plebeya, de mal gusto. Otro ciclo revolucionario en la historia del calzado se inicia en 1600 con la resurrección del tacón. No fue asunto exclusivo del hombre. En el Museo Bali de Schönewerd, Suiza, hay chapines del 16 con plataforma inclinada de corcho de 17 centímetros de altura. Los tacones crecieron centímetro a centímetro a lo largo de los siglos para llegar al paroxismo en el 16. Fueron los hombres los primeros en usarlos. Ya los grandes zapateros de la antigüedad, los hititas, clavetearon por primera vez la suela de cuero de la bota con gruesas tachuelas de hierro para facilitar el agarre. E inventaron el tacón como elemento que ayudaba a fijar el pie del jinete en el estribo. Las botas fueron las primeras en llevarlo. A su popularidad contribuyó el que al ser de tierra las calles, la lluvia las convertía en un barrizal, por lo que el tacón alto ayudaba. Así aparecieron los suecos. El tacón influyó en la forma de andar y transformó las costumbres de vestir en el Renacimiento, porque modificaba la disposición del cuerpo, lo realzaba. Se empezó añadiendo suelas de corcho, de cuero e incluso de madera, que dejaba casi vertical la superficie de apoyo de la planta del pie, a la que añadieron un tacón más bien alto, que iba estrechándose según alcanzaba la superficie del suelo. Cuando la bota se convirtió en pieza palaciega, se constató que el tacón daba prestancia a la figura, realzaba el porte y elevaba la estatura. El tacón desempeñó función psicológica a partir del siglo XVII, en que comenzó a hacer furor en Francia. El barroco, de marcada preferencia por las curvas, puso de moda los zapatos de tacón alto, en un intento estético de realzar el busto en las damas, señalar rotundamente los escotes y establecer el equilibrio de la silueta. Aunque para ello, como escribiría en sus memorias el conde de Vauban, tuvieran que caminar echando el cuerpo hacia atrás para no caerse de narices al suelo. Se buscaba, como sucederá en el siglo XIX, la mujer S invertida, impresión de mucho pecho y trasero. También se quería dar prestancia a la estampa masculina, pero se abusaba tanto que los caballeros tenían que ayudarse del bastón para no caerse. Esa es una de las razones por las que se puso de moda el bastón de mano. Todo fue cosa de Luis XIV, que no llegaba al 1,70 m, y era natural que añadir a su calzado centímetro tras centímetro. Los nobles querían imitarle y no se daban cuenta de que si todos aumentaban la altura de su tacón, el monarca quedaba siempre relativamente bajito. Por eso el zapatero de su majestad, Nicolas Lestrange, recibía órdenes frecuentes para que se hiciera cargo de la situación. El rey llegó a apreciarle tanto que colgó su retrato en la galería de palacio junto a los de la alta aristocracia. En la elegante Francia del 18 se puso de moda lo que se llamó la fine fleur de las damas de la corte,
moda consistente en caminar sobre zapatitos de estrechez increíble, con los que apenas se podía avanzar unos cuantos metros antes de dejarse caer sobre los suntuosos sillones. La Revolución Francesa prohibió la peluca empolvada y los tacones como símbolo de una época deplorable e impuso el zapato plano para todos. Pero el tacón no tardó en resurgir de sus cenizas con Luis Felipe II, el rey ciudadano. El tacón alto empezó entonces a ser patrimonio exclusivo de las mujeres hasta nuestros días. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la